Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que reflexionemos a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia. San Juan de Ávila, un gran santo español, nos dice lo siguiente: no hay otro más seguro camino que el padecer. Esta es la senda por donde fue Cristo y todos los suyos, que él llama estrecha. Y esta es la verdad. No hay otra verdad más que esta. Dice San Juan de Ávila: no hay otro camino más seguro que el padecer para llegar a la salvación. Dice, esta es la senda, o sea, este es el camino por donde fue Cristo y por donde han ido todos los que son de Cristo. Clarísimo. ¿Cómo hizo Jesucristo para salvarnos, para llegar a la cumbre de su obra redentora? Sino muriendo en la cruz, padeciendo dolorosa muerte en rescate de cada uno de nosotros. Dice San Pedro en su primera carta: nos compró a precio de su sangre. Dice también San Juan de Ávila que ese camino del padecer es el camino de todos los que han sido de Cristo, y lo encontramos en sus apóstoles. Todos los apóstoles murieron mártires en manos de los enemigos y por terribles tormentos. Así fue como alcanzaron la gloria. Y después de haber dado su vida en la predicación del Evangelio, superando todo tipo de tormentos y de incomodidades, de sufrimientos, lo podemos ver claramente en San Pablo. En las cartas de San Pablo, ahí está claro cómo los apóstoles tuvieron que sufrir para dar la vida por Cristo y cómo todos murieron por el martirio y así alcanzar el premio de la salvación. No hay otro camino. Santa Rosa de Lima, aquella muchacha peruana de la época de la colonia, amiga de San Martín de Porres, ella sabiamente dice así: conozcan todos que la gracia viene de la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llegará nunca al culmen de la gracia. Comprendan que, conforme al incremento de los trabajos y de los sufrimientos, se aumenta juntamente la medida de los carismas y de los gozos. No quieran errar ni engañarse. Esta es la única verdadera escala del paraíso.
y fuera de la cruz no hay camino por donde pueda subirse al cielo. Vamos a ver. Si este es el único camino, y no porque lo haya dicho San Juan de Ávila, ni tampoco porque lo diga Santa Rosa de Lima, ni siquiera y mucho menos este servidor que les predica, sino porque es el camino que Cristo dejó marcado con su propio ejemplo y que Cristo nos propone cuando Él dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 23. Entonces, si esto es así de claro, ¿por qué aún en la misma religión, por qué andamos viendo cómo nos zafamos de la cruz? Andamos viendo cómo nos inventamos un Dios que no tenga que ver con el sufrimiento. Una religión que más bien se escape al sufrimiento. ¿Por qué? Eso lo entiendo, y lo entiendo con muchísimo respeto, de otras religiones que no son cristianas. Si no son cristianos, estas personas pues no tienen culpa, ¿no? No conocen a Cristo y mucho menos conocen el sentido de su cruz. Y por eso digo que respeto a otras religiones, que más bien, por ejemplo, los budistas, ellos con estos ejercicios del yoga y todas estas prácticas mentales, a través de la llamada iluminación y todo esto, ellos buscan cómo a través de ejercicio de la mente logran llegar al culmen, a la plenitud de su vida religiosa, y para ellos es llegar a desprenderse del dolor, a no sentir el dolor, a llegar a un control mental que supere la dimensión del sufrimiento. Ya el sufrimiento no me conmueve, no me causa absolutamente nada. No siento ni siquiera el dolor, no siento el frío, no siento el calor, no siento el dolor. Esa es la meta para ellos. Y eso, repito, es totalmente respetable y admirable, si queremos decir así, considerando que son personas que no conocen a Jesucristo y que mucho menos, repito, conocen la cruz de Cristo. Nosotros no vamos a imitar estas religiones porque nosotros creemos en el Dios de Jesucristo. Y el Dios de Jesucristo nos muestra la verdad, no huyendo del sufrimiento, sino abrazándolo y convirtiéndolo en sumo bien, a ejemplo del mismo Jesucristo. Repito, lo nuestro, la verdad que Dios vivo y verdadero
en su palabra, en la Biblia, nos enseña es que no tenemos que huir al sufrimiento. Todo lo contrario. El sufrimiento, como consecuencia de nuestros pecados, en nuestra fe, debe convertirse más bien en un mal que llegue a sobrepasarse en bien, en sumo bien. El mal debe convertirse en sumo bien. Esta es la dinámica del Dios verdadero. Esto fue lo que Jesucristo hizo abrazando su cruz y muriendo en ella. Nosotros vemos en la cruz de Cristo no un muerto que quedó allí muerto y que fue sepultado, sino una obra realizada en ese madero por puro amor. Un hombre, Dios, que se abrazó a esa cruz por amor, que dio su vida en tormentosos sufrimientos por amor, y por amor de esa cruz supo levantarse, aplastando el poderío de la muerte con su gloriosísima resurrección. Sus primeras palabras después de muerto y resucitado fueron: he vencido al mundo, no tengáis miedo, vivan en paz. Esas fueron sus primeras palabras. Y esa es nuestra fe. Y si no, solamente recuerden estos textos de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. Porque repito, aún muchos cristianos, o por lo menos personas que se dicen llamar cristianos, muchos cristianos católicos dentro de nuestra misma iglesia, o por lo menos así se llaman ellos, quieren predicar un Jesucristo, pero un Jesucristo que no está conforme a la palabra de Dios. Quieren entender a un Jesucristo que no es el Jesucristo de la palabra de Dios. Y así lo predican, así lo quieren enseñar. Y así llaman a la gente para que se acerque a ellos. Miren, esto no es desconocido para nadie. Cuando montones de cristianos y montones, repito, dentro de la misma Iglesia Católica, invitan a la gente a que vengan a ellos, a que vengan a los grupos, dizque si vienen, aquí se les hará el milagro, aquí se les resolverá el problema, aquí dejará de padecer, aquí dejarán de sufrir. Eso no fue lo que Jesucristo ofreció. Y si quieren, les vuelvo a repetir, y comienzo por allí, el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Yo no sé cómo es que la gente entiende la palabra.
yo la entiendo a como está escrita, a como el Espíritu Santo me la da. Y lo que yo entiendo es lo que yo he leído. Confirmo esta verdad con 1 Corintios 1, 18, 25, que dice: para los que no creen en la palabra, la cruz es una insensatez. ¿Ven? ¿Ven cómo yo no estoy levantando ningún falso, ni estoy juzgando a nadie? La palabra de Dios lo dice, es una insensatez la cruz para los que no creen en la palabra de Dios. Mientras que para los que creen de verdad en la palabra de Dios, la cruz es sabiduría. La cruz es el camino y el único camino para llegar al cielo. Jesucristo lo advierte en San Mateo 10:38. Quien no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo no entendemos? ¿Cómo Cristo nos va a decir que para seguirlo a Él debemos tomar la cruz? Y si no lo hacemos, Cristo mismo nos dice, es que si no la toman, no son dignos de mí. ¿Cómo no entender esto? ¿A dónde dice que Cristo tomen la cruz y tírenla en un hueco y me sigan? No, ahí no dice eso. Por eso San Pablo, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que habla, es palabra de Dios lo que leemos. Nos dice en Filipenses 3, 17, 19. Muchos andan por ahí de enemigos de la cruz de Cristo. Hago silencio para que mediten. Muchos andan por ahí de enemigos de la cruz de Cristo. Reflexionen. Cuánto quisiera yo que reflexionemos verdaderamente a estas verdades que nos dice el Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, 25, se nos dice: nosotros predicamos un Cristo crucificado, que para ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no aceptan la cruz. Dice, nosotros predicamos un Cristo crucificado, que para ellos es escándalo y necedad. Para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. Por eso el mismo Pablo en 1 Corintios 2:2 dice, resolví yo no saber otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. Vivir crucificados. Nos dice Pablo en Gálatas 2:19, 5:24, 6:14.
vivir crucificados. No es acercarse a Cristo para que Cristo le quite la cruz. No, 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 no. Dice Pablo, resolví definitivamente ya, resolví no saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Él no dice, y este resucitado. No, no, no. Y este crucificado. Porque es Cristo crucificado el que resucita. Para resucitar tuvo que ser crucificado, sufrir y morir en la cruz. Por eso, tampoco yo puedo decir, así que Cristo murió y Cristo sufrió y murió, pero fue Él. Ya Él venció todo eso, ahora ya yo no. No, la palabra de Dios no dice eso. Si se lo han enseñado, se lo han enseñado mal. San Pablo lo que dice es, yo resolví no saber otra cosa que Cristo crucificado. Y San Pablo lo que enseña es vivir crucificados. Y usted me dice, vivir crucificados al pecado. Sí, sí, está bien. Y vivir crucificados, aceptando con alegría, con paz, las consecuencias del pecado. Y para no pecar, hay que mortificarse. Eso también es cruz. O sea, es lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. La cruz es fuente de gloria. La cruz es el camino a la resurrección. Es el camino al cielo. No hay otro camino. Si creemos en Cristo, Jesucristo es nuestro camino. Él lo dijo, yo soy el camino. Y es camino de cruz. Debemos entonces aprender a amar la cruz, a entender la cruz, a amarla, a abrazarla. Para adquirir la salvación de Cristo. Voy a contarles algo que yo no sé si ustedes sabían. Esto nos puede iluminar un poquito. Es una curiosidad. No sé si ustedes saben, ustedes recuerdan lo que se llaman las ostras, ¿no? Unos animalitos como una almeja que viven en el mar en unas conchas grandes. Y estos animalitos, ¿verdad? Que son las ostras, a veces algunas de ellas van formando dentro de ellas una perla. Una perla que en el mercado se considera una perla preciosa. Y son carísimas. Pues estas perlas que se forman dentro del caparazón, o sea, dentro de la concha de las ostras, son un verdadero ejemplo,
ya ve, y nos lo da la naturaleza, de cómo para el cristiano la cruz, sabiéndola mirar desde Jesucristo crucificado, aunque estorbe, aunque moleste, porque quisiéramos vivir sin cruz, eso es lógico, y pienso también que es natural. La cruz es beneficiosa porque, vuelvo a repetir de nuevo, es el único camino para llegar a Jesucristo. Es el único camino para llegar a la gloria de la salvación, para ser partícipes con Cristo de su resurrección. Pues les digo, yo no sabía que las perlas en las ostras se forman cuando un granito de arena de la playa, del mar, un granito de arena se mete por los pliegues de la ostra. La ostra cierra su concha, su caparazón, al sentirse herida, oigan, por un granito de arena. Y entonces la ostra, al sentirse incómoda, herida, comienza a rechazar aquel granito que le estorba, que la hiere, que la hace sufrir, y comienza a segregar un líquido que se llama nácar. Con ese líquido, ella quiere envolver al granito de arena para que no sea tan irritante, para que no la haga sufrir tanto. Y va así, segregando nácar, y entonces, como el granito no deja de molestarla, se va envolviendo en nácar, se va endureciendo, se va haciendo más grande, más grande, más grande, y de allí pues surgen esas perlas que el hombre considera preciosas. La perla, entonces, es una, vamos a decirlo así, simbólicamente, por supuesto, la perla en una ostra es una cruz que la incomodó siempre, que la maltrató siempre. Y al final, la perla en una ostra, pues podremos decir que es su corona, que es su gloria. Si la ostra supiera el valor que esa perla que se formó en ella a través de la incomodidad y del sufrimiento vale a los ojos de los hombres. Es para que reflexionemos qué es lo que nos quiere enseñar la naturaleza. Y yo no digo la naturaleza, Dios a través de la naturaleza. Una perla surge por un grano tosco de arena que se le mete a la ostra, que queda dentro de la concha y la hace sufrir toda la vida. Así es la cruz. Así es la cruz para el cristiano. Por eso debemos aprender a llevar la cruz cada día, como nos enseña el Señor, a convertirla en lo que debe ser, en la perla preciosa de nuestra vida. Con esto voy a terminar.
Ahora quisiera despedirme diciéndoles como lo hacen en los programas de televisión. No se pierdan mañana la meditación para que terminemos este tema tan importante, tan necesario en nuestra vida. Debemos aprender a valorar la cruz para valorar a Jesucristo crucificado. Debemos aprender a sacar de la cruz todo el beneficio, todo lo que el Señor quiere que saquemos de ella. Por supuesto, nuestra salvación y la salvación de muchísimas almas. Los dejo aquí y los espero, si Dios quiere, mañana. Meditemos en esta gran verdad. El Señor nos invita a seguirlo, pero primero tenemos que negarnos a nosotros mismos y aprender a tomar la cruz de cada día. Mañana, si Dios quiere. Por ahora, queden en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Los amo mucho con todo mi corazón. Los abrazo con toda mi alma. Hasta mañana.